¿Cómo están? Buenas noches. En esta edición de La Caja Negra vamos a enfocarnos en tres temas. El primero tiene que ver con la empresa de seguridad Tapití SRL de los hermanos Machado, Viviano y Vidal Machado. El primero, excomandante de la Policía Nacional. ¿Cómo hacen ex policías para montar una empresa de seguridad que solamente en salarios paga al mes más de $1 millón? Entre paréntesis, hay una denuncia de supuesto enriquecimiento ilícito que duerme en la Fiscalía General de la República. Pero el caso puntual, esta empresa de seguridad se quedó con una parte de la licitación de la ANDE, una millonaria licitación de $10 millones. La empresa Tapití ganó un lote y otras dos empresas ganaron otros lotes. Pero ¿qué hace ahora esta empresa? Reclama, protesta ante contrataciones públicas porque los hermanos Machado quieren quedarse con toda esta licitación, con todos los lotes de esta licitación. Y hay versiones y denuncias puntuales de que hay un fuerte lobby por parte de los hermanos Machado, invocando altos referentes del gobierno ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Nosotros nos preguntamos, Santiago Jure, el titular de Contrataciones Públicas, ¿se va a prestar a la presión, al intento de extorsión y chantaje por parte de la empresa Tapití SRL? La ANDE distribuyó esta licitación en 3 empresas. Si Santiago Jure cede a las pretensiones de los hermanos Machado, la ANDE va a perder 3.000 millones de guaraníes. Hoy vamos a tocar este tema. Está el abogado de la empresa, de una de las empresas que también ganó esta licitación y va a hacer su descargo correspondiente para saber qué es lo que pasa en esta millonaria licitación de la ANDE, $10 millones. El otro tema que vamos a tocar esta noche, un caso gravísimo que ocurrió hace un par de semanas en Alberdi. Un fiscal que descubrió al conocido como el zar del ordeñe de combustible. Su nombre es Freddy Ríos. Este hombre saca su pistola y apunta al fiscal y logra escaparse. Este fiscal pidió la ayuda de la policía. La policía no acudió nunca. La policía no se movilizó. Tenemos el testimonio de este fiscal y nos preguntamos, ¿quiénes están detrás del ordeñe de combustible? Algo que nunca terminó y que continúa impune en nuestro país. Y el tercer tema tiene que ver también vinculado a este segundo, porque hay una denuncia en contra de la multinacional Petrobras. Se habla de una evasión impositiva de 26.000 millones de guaraníes. Estos temas vamos a tocar esta noche en La Caja Negra. Pero veamos ahora el informe del caso Tapití SRL y su jugosa licitación en la ANDE. Contrataciones Públicas avalaría pérdida en la ANDE. La empresa Tapití de los Machado quiere acaparar contratos. La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a cargo de Santiago Jure, sigue sin definir la protesta presentada por la firma Tapití SRL, propiedad del subcomisario retirado Vidal Machado, hermano del excomandante de la policía Viviano Machado. La empresa está operando para adjudicarse con todos los lotes de la Licitación Pública Nacional número 1218/2016, convocada por la Administración Nacional de Electricidad ANDE para contratar los servicios de vigilancia en sus locales ubicados en distintos puntos del país bajo la modalidad de contrato abierto. Tapití ya fue beneficiada con 2 lotes por la ANDE, el número 3 que incluye la sede de Sajonia y zonas de influencia, por un monto de 3.025 millones y el lote 5 para la zona este y Alto Paraná por 7.050 millones de guaraníes. Pero ahora pretende también quedarse con los demás lotes, por lo que aguarda que Contrataciones le ayude con la protesta que había presentado. En fecha 24 de agosto de este año, se realizó la apertura de ofertas de la citada licitación, siendo adjudicadas con los lotes 1, 2 y 4 la organización Watchman SRL por un monto global de 21.056 millones de guaraníes, mientras que la empresa SST, Security Service Technology Sociedad Anónima, se quedó con los lotes 7 y 8 por un valor total de 11.477 millones de guaraníes.
Según se puede observar en el informe de evaluación de ofertas, las empresas mencionadas cumplieron con todos los requerimientos del pliego de bases y condiciones. Sin embargo, la empresa Tapiti SRL ha impugnado la adjudicación realizada por la ANDE a las empresas Organización Watchman SRL y Security Service Technology Sociedad Anónima SST, la empresa de los hermanos Machado, denunciada por los propios funcionarios de la ANDE por poner en peligro la integridad de los mismos, según se pudo observar en algunos vídeos de sus guardias ebrios manipulando armas en los predios de dicha institución, pretende llevarse toda la adjudicación a fuerza de protesta. En caso de conseguir su objetivo, se podría configurar un daño patrimonial al Estado paraguayo de unos 3.328 millones de guaraníes, según se observa en una comparación gráfica de los precios ofertados en la licitación. Se sigue aguardando la resolución por parte de Contrataciones Públicas en cuanto a la protesta presentada, ya que en el informe de evaluación de la ANDE, los miembros del comité de evaluación afirman que estas empresas adjudicadas cumplen cabalmente con los requerimientos establecidos en el pliego de bases y condiciones. Los Machados estarían invocando nombres de referentes importantes del gobierno como medida de presión, por lo que se presume que este sería el motivo por el cual Contrataciones Públicas sigue sin pronunciarse al respecto. Está con nosotros el abogado de la empresa SST, que es una de las empresas que ganó parte del lote de esta licitación de 10 millones de dólares en la ANDE. El abogado José Fernández Sacur, abogado de la firma SST. ¿Cómo está, doctor? Hola, Jorge, buenas noches. ¿Cómo estás? Concretamente, ¿qué es lo que presenta Tapiti SRL ante Contrataciones Públicas? ¿Qué es lo que reclama? Bueno, Tapiti presenta una protesta contra las otras dos empresas adjudicatarias de lotes de la última licitación de seguridad de la ANDE, pretendiendo adjudicarse no solamente el lote en el que fue adjudicada, valga la redundancia, sino también los demás. Esa protesta está ahora en estado de análisis ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. ¿Hay un plazo para que Contrataciones Públicas se pronuncie sobre este tema? Porque tengo entendido, porque le estaba haciendo cuando preparábamos el informe, haciendo el seguimiento a este caso, y ya se presentó hace más de 30 días esta protesta y hasta ahora Contrataciones Públicas no se pronuncia. Sí, Jorge. Contrataciones tiene 5 días hábiles prorrogables por otros más en casos atendibles para dictar resolución. Yo creo que Contrataciones está dando vueltas sobre un tema que es demasiado sencillo. Pero realmente nosotros, mi representada, la empresa a la que represento, confía en el sentido patriótico de la dirección y en el buen equipo jurídico, en el tino del equipo jurídico que tiene. ¿Qué fue lo que se hizo mal? O sea, no sé si se hizo mal, pero puntualmente, cuando presenta la protesta la empresa Tapiti, porque ellos quieren en realidad quedarse con todo el lote. Porque en contratos anteriores, tengo entendido, si no estoy equivocado, ellos tenían todo el control. Y ahora, supongo yo que después de esta denuncia, que nosotros inclusive acá en la Caja Negra mostramos, guardias de seguridad de la empresa Tapiti SRL, específicamente en el local de Boyani, se filmaron tomando bebidas alcohólicas y ufanándose ellos de las armas que tenían. Y los propios funcionarios de la ANDE dijeron, en manos de estos guardias de seguridad son estos guardias quienes tienen que cuidarnos a nosotros y proteger el patrimonio de la entidad. Y nosotros pensamos que iba a haber una sanción por parte de la ANDE. La ANDE se limita a comunicarle el hecho a la empresa Tapiti y la empresa Tapiti le despide a estos guardias involucrados en este hecho. Yo pensé que después ya ni siquiera iban a seguir ganando licitaciones, porque estábamos revisando nosotros desde la Caja Negra de la producción documentos de la empresa y hay aspectos que no cumple Tapiti SRL. Entonces por eso le pregunto, ¿qué es lo que ellos reclaman ahora al proceso en sí o a la adjudicación
de la ANDE a la otra empresa o específicamente a la empresa que representás, doctor? Bueno, la empresa que formula la protesta lo que hace es una suerte de falacia argumental, un sofisma jurídico. Lo que alega Tapití es que las otras empresas cotizaron las vacaciones de los guardias sobre el salario mínimo vigente, como exige el pliego de bases y condiciones, y no sobre 12 horas, que es la forma como cotiza Tapití. Y ahí hay una confusión argumental grave. Una cosa es la legalidad licitatoria, la legalidad de la licitación, y otra la legalidad contractual o la licitud contractual. La ley de la licitación es el pliego de bases y condiciones. Si la oferta se ajusta al pliego de bases y condiciones, la oferta está bien formulada. En lo que hace al análisis de las condiciones, en este caso tratándose de un contrato de servicios, de las condiciones laborales de los empleados de la adjudicataria que prestan el servicio, eso se realiza en un estadio posterior, en el estadio de cumplimiento de contrato y ni siquiera, o de ejecución contractual, y ni siquiera se hace por contrataciones, se hace por el Ministerio de Justicia y Trabajo. Cómo se controlan los ratios de lo que se paga de acuerdo a lo que se aporta al Instituto de Previsión Social, al aporte obrero patronal. Entonces hay una cuestión demasiado simple. Nosotros tenemos, no sé si la cámara... Dejá ahí quieto y la cámara va a tomar. Nosotros tenemos una planilla auxiliar número 3. Si vemos el punto C, sí, dice el ítem 3 de la planilla auxiliar número 3, o sea, vacaciones, voy a hacer así para que se vea mejor. El ítem 3 de la planilla auxiliar número 3, o sea, vacaciones, debe aplicarse como mínimo sobre el salario mínimo legal vigente. El propio pliego de bases y condiciones está permitiendo al oferente formular su oferta de vacaciones sobre la base del salario mínimo. Salario mínimo que se expresa en el ítem 1 de la planilla auxiliar número 1. ¿Okay? Es importante entender que en una resolución 3072/14, la propia Dirección Nacional de Contrataciones Públicas estableció que las cotizaciones en las planillas auxiliares son de precios referenciales. ¿Por qué referenciales? Porque de acá a un año, al tiempo que se tengan que pagar las vacaciones, el salario mínimo por esta nueva ley de reajuste automático ni siquiera va a ser el mismo que tenemos ahora. Y la relación entre empresa y sus trabajadores es dinámica. Algunos empleadores pueden salir y si es que renuncian no se pagan vacaciones proporcionales. O sea, hay un montón de elementos que pueden incidir en la dinámica que hacen que lo que se oferta sea un mero referencial. Lo que dicen ustedes es que la empresa a la que representás, SST, sí, siguió estrictamente lo que dice el pliego de bases y condiciones. Sí, y en su momento este pliego de bases y condiciones nunca fue objetado. Correcto. En realidad, no solamente nosotros, no solamente la empresa dice que nos ajustamos al pliego, sino que la propia ANDE, cuando contesta la protesta de Tapití, se reafirma en su evaluación y se reafirma en que la empresa SST cumplió con todos los ratios del pliego de bases y condiciones. Y al final, quien debe pronunciarse en todo caso sobre este tema es el Ministerio del Trabajo. Por eso hacía la diferencia antes no entre lo que es legalidad licitatoria y legalidad contractual. La legalidad licitatoria se analiza ahora, está en análisis y se rige por el pliego de bases y condiciones. La legalidad contractual en materia de leyes laborales controlará en su momento el Ministerio de Justicia y Trabajo. Cuando yo hacía referencia y mostrábamos en el informe, en los números, no sé si tenés a mano, sí, suponte que contrataciones públicas le dé la razón a Tapití, siendo que ya estamos hablando de un contrato ejecutado. Hoy la empresa a la que representás ya está prestando servicio a la ANDE. El contrato está firmado, Jorge. O sea, ya hay un contrato firmado. Sería un caos jurídico sin nombre si Contrataciones anulase, por ejemplo, el proceso. Claro, yo pensé que esto todavía estaba en un proceso. Todavía no, ya hoy la empresa ya está prestando servicio. El contrato está firmado
y un elemento de análisis interpretativo de las normas administrativas es siempre el interés superior del Estado. Y el interés superior del Estado se vería lógicamente afectado si es que se deshace, hablando mal y pronto, un contrato ya firmado con un perjuicio de 3.300 millones de guaraníes para la entidad convocante e indirectamente para todos los usuarios del ANDE. Quiero que me expliques mejor ese monto. O sea, ¿por qué hablamos de que si Contrataciones Públicas le da la razón a la empresa de los Machado, a Tapiti SRL, la ANDE va a perder 3.300 y pico de millones de guaraníes? ¿Dónde sale ese número? Básicamente es la diferencia entre las ofertas de las tres empresas. De las tres empresas. De la empresa que está O sea, protestando si y de Tapiti las se queda protestadas. con todos los lotes, va a haber una diferencia superior de 3.300 millones de guaraníes. Así mismo, 3.300 millones que podrían aplicarse a mejorar las redes de distribución eléctrica. Y evitamos estos cortes que tenemos todos los días ahora en estos días de lluvia, entre paréntesis. Es así de sencillo, por eso yo comenzaba diciendo que confío, y más que confío, apelo al sentido patriótico de contrataciones. Me consta la calidad jurídica de la gente que está trabajando allí, y la interpretación de las normas no solamente tiene que ser gramatical, tiene que ser teleológica, que es lo que quiso el legislador cuando dictó tal norma. Y evidentemente en materia de contrataciones públicas lo que quiso el legislador es obtener para el Estado el mejor servicio al mejor precio posible. Y es lo que estamos peleando, Jorge. Bueno, yo decía el otro día en Radio 1 que Santiago Jure es una persona extremadamente joven. ¿Cuántos años? No llega a los 40 años. Yo no creo que Jure se preste al chantaje, a la presión, a no ser que venga una orden de arriba. Y yo incluso tengo mis dudas si alguien realmente de arriba está metida en toda esta historia. Porque los hermanos Machado, desde la época cuando estaba como ministro del Interior, Rafael Filisola, viendo haciendo negocios con el Estado, ahí empezaron a armarse como empresa de seguridad, digo. Y es muy de los hermanos Machado invocar nombres de personas que están vinculadas al poder de turno y de esa manera ejercen algún tipo de presión para beneficiarse y quedarse con las licitaciones. Este es un solo caso de una empresa y de una institución del Estado. Hay otras instituciones. Yo digo, doctor, el Ministerio del Trabajo, no sé si viene al caso ahora, pero se me ocurre ahora, porque hemos visto denuncias de, trabajadores de empresas de seguridad que denunciaron que no se les paga lo que realmente se dice que ellos tienen que cobrar. O sea, en los papeles hacen figurar que van a cobrar 2.700.000 guaraníes o 2.200.000 guaraníes y ni siquiera le pagan el sueldo mínimo. En todos los casos de denuncia, Jorge, el Ministerio del Trabajo está obligado a intervenir. Obligado a intervenir. De hecho, tiene un departamento de fiscalización que debe recibir denuncias, tanto nominadas como anónimas, tiene la obligación de ir a verificar in situ la situación. Y si me permitís, Jorge, volver sobre tres puntitos en cuanto al tema jurídico. Hay una resolución que precisamente firma el director nacional de contrataciones, la 3072 a la que me refería hace algún momento con relación a las planillas auxiliares. Y tres cositas. Dice esta resolución: las planillas auxiliares no pueden ser consideradas como una fórmula a seguir obligatoriamente o un proceso lineal, sino como un conjunto de lineamientos que faciliten el proceso de estructuración de costos. Es un referente. ¿Cómo termina esta resolución en su artículo 5? Establecer que las planillas auxiliares correspondientes a la estructura de costo de la oferta y que forman parte de los pliegos de base y condiciones deberán ser completadas por los oferentes conforme a los requerimientos e instrucciones establecidos en los pliegos de bases y condiciones. Está clarísimo. Más claro, agua. Bueno, doctor, le agradezco su tiempo, muy amable. Jorge, gracias. Bueno, expusimos un caso puntual. Vamos a ver qué finalmente decide Santiago Jure. Yo insisto, tengo mis dudas. No creo que Jure se preste a la presión, al chantaje. Tengo mis dudas, pero hay que ver a ver
cómo sale esta resolución de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Estamos hablando de mucho dinero. Es un contrato de 10 millones de dólares. Si Contrataciones Públicas le da la razón a Tapiti, la ANDE va a tener un perjuicio de 3.000 millones de guaraníes que, como bien lo decía el doctor, recursos que se pueden utilizar para otras cuestiones que lo puede optimizar la ANDE. A la vuelta de la pausa, el caso de los emblemas y el ordeñe de combustible, específicamente el caso de un fiscal, y van a escuchar ustedes el testimonio. Gravísimo lo que ocurrió y la denuncia que van a escuchar en la caja negra. Ya venimos. Ante cualquier problema legal en la caja negra tenemos la asesoría jurídica de Bóveda y Asociados. El estudio jurídico integrado por Leticia Bóveda, Rodrigo Galeano y José Ibarra. Bóveda y Asociados ante cualquier problema legal que tengamos acá en la caja negra. Vamos a presentarte ahora el testimonio de un fiscal. Él se llama Osmar Segovia. Es un fiscal de Alberdi. Él realizó un procedimiento en la zona de influencia donde está trabajando y encontró en una barcaza 12.000 litros de combustible que no tenía ni un solo papel, absolutamente nada. Y escuchen ustedes el testimonio, qué fue lo que pasó y qué es lo que cuenta este fiscal y menciona el nombre de una persona, hoy prófuga de la justicia. Revisando los archivos, los antecedentes de esta persona que va a nombrar el fiscal Osmar Segovia, estamos hablando del conocido como el zar del ordeñe de combustible en nuestro país. Escuchen lo que dice el fiscal Osmar Segovia. Dicha embarcación está varada a la orilla de la propiedad un señor llamado Masí. Masí se le dice al señor, ahí yo me enteré, se llama Masí. Y ese señor nos dice que esa embarcación sería propiedad del señor Freddy Ríos. Y es en ese momento que yo le pregunto al oficial de la prefectura si conoce, si ya vio, y me dijo, sí, esta embarcación le pertenece a Freddy Ríos porque él es el que hacía en la época de la inundación vamos a decir, el transporte de mercaderías de Villa Oliva a Calverde, en esa embarcación. Y entonces el oficial dice, bueno, yo voy a preguntar a la prefectura a ver si tiene el número de ese señor para que le puedan llamar. Le llamaron, creo que le llamaron, y no sé si que le dijo la gente de la prefectura al oficial. No obstante, después, minutos después, le llama el señor Freddy Ríos, aparentemente al oficial, que me acompañaba a mí, de la prefectura naval, y pide hablar conmigo. Me dice, yo ya accedo a hablar, no tendría por qué negarme. Accedí a hablar con él por el celular del señor Pérez, que es el oficial, el apellido del oficial Pérez. Y él, el señor Frey ahí me dice, doctor, vení nada más a arreglar acá en la prefectura. Yo no voy a arreglarme, yo no me quiero ir a EMES. Yo le digo, no, señor, si usted quiere participar del procedimiento, usted tiene que estar acá. ¿Es su propiedad esta embarcación? Le pregunto. Y ahí ya me adelanta que sí, que es él. Y usted tiene que estar acá. Le digo, yo acá yo estoy haciendo el acta y tiene que estar acá. Luego de 40 minutos aproximadamente, esa persona en el lugar. Y allí se baja de su camioneta. Era una una Toyota Hilux. Y manifiesta que esa embarcación es de él y que estaría, me dicen, van a ir en Botavita, 12.000 litros de combustible en Impera. Ahí hacen bango, que tratan de arreglar. Total, hay correo y copia, hay correo y copia. Vaya a arreglar, no, ya me dejaban de la plata.
una fiscal ya arreglar, le dice Freddy Ríos a Osmar Segovia. No te preocupes, fiscal, hay plata. Ahora van a escuchar ustedes el testimonio cuando el fiscal pide la asistencia de la policía no apareció. En realidad apareció, pero apareció después de 1 hora. Y cuando el fiscal no quiso arreglar con Freddy Ríos por este caso de ordeño de combustible, este hombre saca un arma y le apunta al fiscal y a otros funcionarios del Ministerio Público y logra huir. Incluso el fiscal también pidió la asistencia de la gente de la Prefectura Naval. Entonces, uno dice, ¿están metidos los policías, la Prefectura Naval, en toda esta historia de esta mafia del ordeño de combustible? Escuchen lo que dice el fiscal Osmar Segovia al respecto. La primera vez cuando él se bajó, yo lo llamo a la policía porque ya tenía en mente detenerle por la flagrancia de su intento de soborno y sobre los hechos que estábamos investigando. Entonces, allí yo procedo a llamar a la policía, le digo, por favor, que se acerquen, que yo necesito detenerle a una persona. Y me dicen ellos, doctor, no tenemos combustible, la moto que tenemos acá no tiene combustible y la otra se fue a hacer un recorrido por la ciudad. Cuando venga, te vamos a enviar. Esa es la palabra textual de mexicano. Yo necesito urgente, le digo, vengan urgente. Y sí, doctor, yo voy a llamar a mi compañero que se vaya a juntar. Se procedió a abrir los compartimientos, tardamos allí abajo para abrir todo porque los candados no funcionaban correctamente, las llaves no funcionaban correctamente y tardamos allí. Y las compuertas, vamos a decir, de la embarcación eran de hierro duro. Yo inclusive ayudé para que se pueda abrir, cerrar otra vez, controlar uno a uno y tardamos, vamos a decirle, unas media hora allá abajo. Luego nos subimos otra vez arriba. Yo procedo otra vez a llamar a los policías, no aparecían. Ahí me atiende, me dijo, ya se fueron juntados, doctor Méndez. Y ya hace rato, no puede ser que no hayan llegado, me dijo uno de los compañeros. No, hasta acá no llegaron todavía. Y sabían dónde era, sabían perfectamente, porque es demasiado chico, de aquí a 2,5 kilómetros, casi 3 kilómetros es el lugar. Entonces, ya que pasó un tiempo prudencial, no llegaron, ya no tenía otra opción, el señor Freddy Ríos ya se, porque se dio cuenta que no iba a conseguir nada con nosotros, entonces a ellos le comunico que está detenido por tales y tales hechos. Y le digo al oficial de la Prefectura Naval que le tome detenido. Él se resistió, en ningún momento se puso frente a nosotros, se fue hacia atrás, desenfundó el arma y nos apuntó. PCCI por Yapita, nos decía. Y se subió de su vehículo y se mandó a mover. Ahí mismo yo llamo otra vez a la comisaría que den orden, que den alerta, que comuniquen a todas las comisarías de la zona que el señor fulano de tal, que se iba vestido de tal manera, de tal color de ropa, con tal vehículo, porque ya teníamos todo el número de matrícula del vehículo, se estaba yendo por tal parte. Y el único lugar donde podía ir era a Pilar o a Asunción. Jamás le encontramos. El fiscal Osmar Segovia hace 2 meses está asignado en Alberdi. El hombre está asustado. Recibió un par de amenazas anónimas después de este procedimiento. Incluso él no nos dijo, por el temor que tiene, políticos influyentes del departamento de Ñembucú lo llamaron y le preguntaron la situación del caso de Freddy Ríos, que aparece en la fotografía que acabamos de ver, coincidentemente, posando al lado del actual intendente de Alberdi, de apellido Centurión. ¿Quiénes están detrás de este? Esta es una mafia que opera desde hace muchísimo tiempo en nuestro país. Y nosotros nos preguntábamos, ¿están los emblemas metidos en toda esta historia? ¿Declaran lo que tienen que declarar las barcazas que tienen que llegar a los puertos en Asunción? ¿O quedan una parte en Pilar, la otra parte en Alberdi, y después van los camiones cisternas y eso llegan a las estaciones de servicio? ¿Quién va a desmantelar la mafia
detrás del ordeñe de combustible. Esta persona, conocida como el zar del ordeñe de combustible en el departamento de Ñembucú, esta persona está prófuga, pero sin embargo, desde la clandestinidad logró recusar al fiscal Osmar Segovia. Escuchen lo que dice. Dentro de su comisión de clandestinidad, él se presentó por medio de un abogado y me recusó. En ese mismo día, yo, volviendo otra vez a esa fecha, yo presenté, comuniqué al juzgado que iba a iniciar las investigaciones por 5 o 6 hechos más o menos. Y media hora después ya comuniqué al juzgado. Luego, en esa misma tarde, libré orden de detención contra él. Al día siguiente, presenté el acta de imputación. Y en ese mismo día la juez se separa. Se separa de entenderme el pleito y envía el juicio a la ciudad de Pilar. La ciudad de Pilar está a 150 kilómetros acá. Si llueve, ya no podemos pasar. Pasas días sin poder cruzar. A no ser que te dé la vuelta por Formosa, te vayas otra vez a Asunción, pero imposible acá hacer cruzar cosas. Por Formosa no puedes llevar muchas cosas. Nos dificulta litigar de aquí, Alberdi, a Pilar. Eso es lo que a mí me sorprendió de la juez, la verdad. La verdad no leí su resolución, solamente me notificó de la parte dispositiva de su resolución, pero yo considero que me sería difícil a mí litigar si se confirma mi intervención en esta investigación. Me sería difícil litigar a Pilar, porque es lejos de nosotros y todos nosotros necesitamos de la intervención del juzgado, porque requerimos allanamientos, órdenes de prisión, como los que pedimos en el acta de imputación, o otros anticipos jurisdiccionales de prueba que solamente el juez te puede utilizar, y es difícil cuando está muy alejado el juzgado de nosotros. No obstante, si queda firme mi competencia, yo igual voy a seguir con la investigación, siempre cumpliendo con un criterio de objetividad que rige el procedimiento de la Fiscalía y así. Yo lo que diría es que a mí me sorprendió, para mí fue una sorpresa, porque si bien es cierto, hubo un concurso de delitos por parte del señor Freddy Ríos, 4 de esos delitos era de penal ordinario y uno de ellos era especial, o sea, de ambiental. Yo en todo caso creo que la jueza se hubiese separado de ese hecho en particular del ambiental especial, pero de los 8 hechos penales no, tengo que investigar yo como fiscal penal ordinario. A mí me dicen, me pasan acá el dato, que este fiscal, Osmar Segovia, no va a durar mucho tiempo allí, en el cargo de fiscal en Alberdi, porque hay toda una estructura montada. Está metida la policía, está metida la prefectura, están metidos jueces, y incluso me dieron nombres de altos jefes de la Policía Nacional, que ocupa un importante cargo dentro de la estructura, quien tiene que justamente trabajar y hacer el control de esto que acabamos de denunciar. Escucharon ustedes el testimonio de este fiscal Osmar Segovia. Se plantó el hombre. Le ofrecieron, él después nos lo dijo públicamente, pero le ofrecieron 500 millones de guaraníes al fiscal para que deje en la nada este caso. Él dijo que no. Y el hombre que lo ofreció, el dueño de esa barcaza, pillada infraganti haciendo el ordeñe de combustible, hoy está prófugo. Llamaron políticos, influyentes, a ejercer presión en relación a este tema. A la vuelta de la pausa, un caso similar. 4 barcazas de la multinacional Petrobras. Un vista de aduanas, un funcionario, revisa lo que contenían estas barcazas y la multinacional Petrobras declara que traían querosén tipo A1 para aviación. Y este es un tipo de combustible que tiene exoneración en materia de impuestos. Esta multinacional tenía que pagar como mínimo un impuesto de 26.000 millones de guaraníes. La denuncia del funcionario de aduanas es que esta empresa evadió y apenas pagó 150 millones de guaraníes. A la vuelta de la pausa, acá en la Caja Negra.
Ante cualquier problema legal que tengamos acá en la Caja Negra, tenemos la asesoría jurídica de Bóveda y Asociados, el bufete de abogados integrados por Leticia Bóveda, Rodrigo Galeano y José Ibarra. Bóveda y Asociados ante cualquier problema legal. Van a ver este informe de lo que les anunciaba antes de ir a la pausa. El caso que involucra a Petrobras, una denuncia que hace un funcionario de la Dirección Nacional de Aduanas. Se habla. Este funcionario obviamente ya fue separado del cargo, sigue en la institución, pero ya prácticamente está en el freezer. ¿Por qué está en el freezer este funcionario de aduanas? Porque se animó a denunciar un caso aparente de evasión impositiva de 26 mil millones de guaraníes que afecta a esta multinacional. Veamos el informe. Multimillonaria evasión puede quedar impune por negligencia de aduanas. Una multimillonaria evasión por declaración falsa en despachos de importación de combustibles de la firma Petrobras Paraguay Operaciones y Logística podría quedar impune debido a la mala actuación del representante fiscal de la aduana, los vicios y la negligencia durante todo el proceso de sumario administrativo que resolvió sobreseer a la citada multinacional pese a todas las evidencias arrimadas en su momento. Conforme a los 4 despachos de importación identificados en la denuncia presentada por los funcionarios Sergio Milton Servín, Freddy Iriarte Cálcena y Osmar Kane Rivarola, el valor imponible del supuesto gasoil importado pero declarado como Jet A1, según el informe de valoración aduanera, es de unos 26.555 millones de guaraníes. En este caso, la multinacional había declarado la importación de un combustible utilizado en las turbinas de los motores de reacción en aviación civil, denominada Jet A1, que es un querosén que procede de la destilación del crudo de petróleo que se encuentra exento, es decir, libre de impuestos. Sin embargo, tras una verificación de los componentes del carburante importado, se constató que en realidad el combustible ingresado era gasoil común, que según el impuesto selectivo al consumo, tiene una base imponible de 18%. Lo grave es que el sumario administrativo abierto por la autoridad aduanera determinó que no existió ninguna infracción pese a la existencia de informes que confirmaban la veracidad de los hechos denunciados, como el reporte remitido por la Prefectura General Naval, que indicaba en sus registros que 4 barcazas consultadas e identificadas en los despachos señalan en el movimiento de transporte de cargas que eran nafta y gasoil. Asimismo, el informe de la prefectura asegura que no se menciona la existencia de transporte de carga de Jet A1 en el periodo de viaje entre octubre y noviembre. Cabe señalar que los jueces e instructores del sumario fueron Verónica Martínez Ginés y Cintia Rosana Flor, además de los actuarios Carlos Durein Zarralde, Verónica Quiñones y Patricia Zarza. El jefe de sumarios de la Dirección Nacional de Aduanas es el abogado Ricardo Lledó, mientras que el jefe del Departamento de Representación Fiscal es el abogado Héctor Fanego. Lo llamativo del caso es que la propia Dirección Nacional de Aduanas no quiso profundizar la denuncia, pudiendo haberla ampliado, así como tampoco se dio intervención a la Unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público para investigar los posibles hechos punibles de evasión multimillonaria, lavado de dinero, asociación ilícita para delinquir y otros delitos conexos. El director de aduanas, Nelson Valiente, le tiene como asesora de importación de combustibles a Sonia Celeste Cabrera de León, quien según fuentes consultadas posee oscuros antecedentes en Petropar, donde llegó a ocupar la gerencia financiera cuando se contrajo la deuda con la firma PDVSA de Venezuela bajo el gobierno de Fernando Lugo. Su actuación fue cuestionada en ese momento, puesto que los intereses que se debían aplicar eran del 6% y la funcionaria los alzó a 18%, causando así un grave perjuicio a las arcas de la petrolera estatal, cuyas consecuencias se arrastran hasta hoy. Esta funcionaria está comisionada a la Dirección Nacional de Aduanas desde hace 3 años, pese a todos esos antecedentes. Acá me pasan sobre este tema el dato de que esta denuncia incluso se puede ampliar en la Dirección Nacional de Aduanas. Y tampoco, o sea, en la parte penal, en el Ministerio Público, la gente de aduanas no ha hecho absolutamente nada, porque estamos hablando de una presunta evasión impositiva, lavado de dinero, asociación ilícita para delinquir y otros delitos conexos.
¿Hay un contubernio realmente entre funcionarios de aduanas y abogados de esta multinacional, Petrobras? Si en el Brasil el caso, imagínense ustedes, tumbó un gobierno, el sonado caso Petrobras, ¿qué será acá en Paraguay? ¿Cómo estará operando esta empresa para no pagar impuestos? Aclaramos que los abogados de Petrobras tienen las puertas abiertas de la caja negra cuando quieran hacer el descargo. Lo llamativo de este caso es lo que escucharon ustedes en el informe, lo que dice la Prefectura Naval y lo que dice el resultado de un laboratorio en el que efectivamente confirma que estas barcazas no traían el combustible Jet A1 que se utiliza en aviación. Traían nafta y traían gasoil. Por lo tanto, tenían que pagar un impuesto de 26.000 millones de guaraníes, cosa que no hicieron. El funcionario que se animó a hacer la denuncia en aduanas hoy está en el freezer. Pero ¿qué se hace en relación a este tipo de situaciones? Tenemos una nota con el viceministro de Comercio, Óscar Estar. Él dice que están trabajando en lo que llaman la trazabilidad para saber de dónde viene y a dónde va los combustibles en nuestro país. Porque las denuncias de ordeñe, las denuncias de que no se declara todo y no pagan lo que tienen que pagar en materia de impuestos, cada vez van en aumento. Pero escuchemos lo que dice el viceministro de Comercio, Óscar Estar. Bueno, nuestras atribuciones están limitadas a las estaciones de servicio, ¿verdad? Nosotros lo que estamos haciendo es seguimos con los controles en las estaciones de servicio y controlamos la calidad y la cantidad que se expide, y también estamos ahora haciendo un trabajo conjunto con la Secretaría de Tributación por el tema de los impuestos, digamos, como se modificó recientemente el tema impositivo para el cobro de impuesto selectivo al diésel de tipo 1 sobre todo. Estamos haciendo un trabajo conjunto que está terminando el análisis, ¿verdad? Pero con lo que tiene que ver con el contrabando y el ordeñe, eso principalmente está a cargo de la aduana. En lo que nosotros estamos trabajando es en un mecanismo de trazabilidad del combustible, principalmente documental, ¿verdad? Entonces estamos ya en los últimos detalles de un decreto del Poder Ejecutivo que nos va a permitir hacer el seguimiento de qué combustible está en qué instancia en determinado momento. O sea, desde la importación, la distribución a las estaciones de servicio y la venta minorista en las estaciones de servicio. Ahora, con eso creemos que vamos a aumentar el control del origen del combustible que está en cada estación de servicio, principalmente en nuestro caso, y a partir de ahí se va a restringir la posibilidad de que haya un combustible con origen desconocido. Si nosotros hacemos periódicamente controles en las estaciones de servicio, se realizaron ya multas por más de 11.000 millones de guaraníes a unas 1.600 estaciones de servicio con diferentes tipos de irregularidades, ¿verdad? En algunos casos también hicimos intervenciones a través de denuncias donde se estaban vendiendo combustible sin tener ninguna autorización para hacerlo, ¿verdad? Y ese combustible probablemente proviene o del contrabando o del ordeño, ¿verdad? Pero realmente creemos que la forma de cerrar el círculo es a través de este mecanismo de trazabilidad documental, en donde cada empresa va a tener que informar qué combustible está importando, qué combustible está distribuyendo y qué combustible está vendiendo en forma minorista. Entonces nosotros vamos a poder hacer un seguimiento documental de ese combustible, y decir, bueno, este combustible que está acá, que son X miles de litros, proviene de la importación tal. O sea, podemos relacionar un combustible determinado con una importación determinada. Me ponen acá que ojalá esta trazabilidad de la que habla Óscar Estar, el viceministro de Comercio, funcione. Porque nos preguntamos qué hace, por ejemplo, un camión cisterna a las 3 de la madrugada en Alberdi. Un camión cisterna a esa hora. Llamativo, ¿no? ¿Están los propios emblemas metidos en toda esta historia del ordeño de combustible? Bueno, ponemos punto final a esta edición de La Caja Negra. El siguiente capítulo vamos a enfocarnos en un tema que tiene que ver con la caja de jubilados bancarios. Hay nuevas autoridades allí y se habla de que están haciendo préstamos usurarios y que no están pagando absolutamente nada en concepto de impuestos. En el siguiente capítulo, ¿qué pasa en la caja de jubilados bancarios, en La Caja Negra?
Muchas gracias. Buenas noches.